Hey, anime. En Latinoamérica lo amamos. Desde los Caballeros del Zodiaco hasta Candy Candy, este género ha estado en nuestras televisiones desde aproximadamente los años 70, formando parte de las infancias, y no tan infancias, de varios en el continente. Actualmente el anime es una industria global que genera millones de dólares en ganancias y es reconocido en cualquier parte del mundo. Nombres como Naruto, Dragon Ball, One Piece son reconocidos como clásicos del género. Y cada año más series llegan a diferentes plataformas de stream, llevando el género a un público mucho más mainstream. Aún así, en alguna época no fue tan así. Es más, una de las potencias más grandes del mundo tenía una relación bastante peculiar con el anime. Algo que sorprendió al pequeño Mati de antaño. Y es que a la temprana edad de 10 años tuve la oportunidad de ir a la tierra de las águilas, las libertades y las hamburguesas, Estados Unidos, donde esperaba encontrarme con lo último en la moda de animación para los pequeños querubines como yo. Grande fue mi sorpresa cuando no solamente me enteré de que Digimon Tamers ni siquiera había terminado allá, sino que el opening de Dragon Ball era... Verán, la relación de Estados Unidos con el anime es una bastante diferente a la que tuvimos nosotros, los latinos americanos. Mientras que por acá los primeros animes empezaron a llegar durante la década de los 70s, los norteamericanos no empezaron a recibir seriamente anime sino hasta los años 90. Y aún así, en un estado bastante peculiar. Hubo algunas excepciones previas. Macross pasó a ser Robotech y Meteoro fue Speed Racers, con un nivel de censura y alteración interesante, por así decirlo. Una de las principales razones de esta relación tan diferente entre Estados Unidos y Latinoamérica con el anime se puede encontrar rápidamente si es que miramos a la industria de los juguetes de aquellos años. Durante los años 80 la industria de la animación infantil de Estados Unidos se dio cuenta que las caricaturas no necesitaban tener una trama o coherencia, sino que bastaba y sobraba con que éstas lograran convencer a las pequeñas mentes de una cosa y solamente una cosa: comprar juguetes. La animación en aquellos años rara vez se centraba en crear una historia coherente o atractiva para el público, siendo las series más famosas simplemente comerciales de 30 minutos para la colección de juguetes de esta marca. Muchas de estas animaciones se realizaron en colaboración entre las grandes marcas de juguetes y estudios de animaciones, quienes entre los dos lograban crear una máquina que funcionaba con cada uno de sus engranajes perfectamente engrasados. Es por esto, y sumado a la diferencia cultural con Japón, que cuando el anime intentó entrar a la tierra de las águilas y las hamburguesas, estos lo rechazaron rotundamente. ¿Por qué invertir en adaptar, traducir y acomodar estas series extranjeras para el público infantil si ni siquiera tienen una línea de juguetes que pudiesen acompañarlos? De esta forma, el primer intento del anime en entrar a Estados Unidos falló rotundamente. Por esto, la Tierra del Sol Naciente puso sus ojos al siguiente objetivo más cercano: Latinoamérica. Y nosotros... nosotros estábamos listos para recibir esa mierda. A diferencia de Estados Unidos, América Latina no tenía una industria de animación propia. Y mientras que la industria juguetera existía, esta no tenía contenido original para publicitar como lo hacían en el norte, ya que normalmente se importaba lo que venía desde allá. Frente a esto, el anime vio una de las principales dificultades que había tenido en el norte, completamente ausente en nuestro territorio. Además de esto, hubo otro gran factor que jugó un papel enorme para que el anime entrara en nuestro continente: las telenovelas. ¿Espera, qué wea? Sí, las telenovelas, un contenido que en los años 80 era considerado para un público secundario, fue un gatillante enorme para que el anime pudiese ser fácilmente aceptado por nosotros los latinos. Y es que, si te fijas bien, el anime y las telenovelas tienen varias similitudes. Ambas son narrativas de larga duración, los episodios no son serializados y la historia avanza constantemente. Tienen un uso abundante de la violencia y la pasión como gatillantes narrativos. Y finalmente, ambos apuntaban a un público secundario, ya que los países latinos no teníamos casas de animación que pudieran producir series para el público infantil, al menos no sin gastar demasiado dinero. Era más barato para los canales importar estas series japonesas que coincidían con varias de las sensibilidades latinas que nuestros amigos del norte, bueno, encontraban como chocante. Japón tampoco cobraba muy caro por sus animaciones, lo cual permitió que el anime se convirtiera en un género muy popular entre los niños durante los años 70, 80 y 90, hasta que agarró un vuelo absurdo y se convirtió en una mega industria mundial. Gracias a esta diferencia,
Series clásicas para nosotros como Candy Candy, Heidi, Doraemon, no son conocidas en Estados Unidos. Series clásicas en Latinoamérica como Sailor Moon y Los Caballeros del Zodiaco fueron fuertemente alteradas y censuradas, llegando a reducir la cantidad de episodios y cambiando completamente su historia. Y esto no fue solo durante los años 80, este comportamiento con el anime siguió durante los años 90, donde series como Dragon Ball se veían censuradas y alteradas en su doblaje, mientras que otras como Sakura Card Captor cambiaron tanto su historia en la edición que al final Licha Oran era el personaje principal en la versión gringa. Tampoco ayudó mucho que varias de estas series tuvieran doblaje por diferentes casas de animación de Estados Unidos. Por ejemplo, Los Caballeros del Zodiaco tuvo un doblaje hecho por Dick, que estaba realmente censurado y solo transmitió 32 episodios. Y aparte una versión mucho menos corta, de solo 60 episodios, hecha por ADV. Si a esto le sumamos que Cartoon Network transmitió por primera vez esos 32 episodios censurados en el 2003, está más que claro porque Saint Seiya no pegó mucho por allá. Pocos fueron los animes que lograron mantener su integridad durante esos años. Entre ellos, Gundam Wing, uno de los gatillantes del anime maduro en Estados Unidos. Y también... ¿qué tenían en común estas dos series? Ambas fueron caballitos de batalla muy importantes de Toonami, bloque de Cartoon Network que ayudó al anime a consolidarse como un género serio y maduro en el país de las águilas. Y la historia continúa para adelante. Ni siquiera me refería a las atrocidades de doblaje que hicieron por el lado de 4Kids o los intentos de versión en live action de series queridas por nosotros que... las imágenes hablan por sí mismas. Hoy en día el anime es una industria que mueve millones a nivel mundial, y plataformas como Amazon y Netflix lo consideran parte importante de sus catálogos online. Pero creo que es importante recordar qué tan dispareja empezó esta historia entre Latinoamérica y nuestros amigos norteamericanos. Por lo menos, ninguno tuvo la mala suerte que tuvieron los franceses con el opening de Dragon Ball Z. ¿Y tú? ¿Hay algún anime de tus favoritos que sabes que nunca se vieron en otros países? Cuéntame en los comentarios cuál es esa joyita tuya. Y no olvides suscribirte y todas esas cosas simpáticas que le gusta a YouTube aquí abajito. ¡Nos vemos!